Vamos a leer Hechos capítulo 13, versículos 4 al versículo 12. Voy a estar leyendo de la nueva Biblia de las Américas. Ustedes pueden seguir la lectura en la traducción que tengan. Y si tienen sus Biblias, dice así la palabra de Dios. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se los oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra hoy. Jack, así lo llamaban sus amigos, era un ateo acérrimo. Él consideraba el cristianismo como una mentira de cuento de hadas, y para él la fe simplemente era un consuelo irracional que las personas usaban para escapar de la cruda realidad. Su ateísmo era tan central en su identidad que su conversión fue muy dramática para él. Él lo describe como una rendición forzada, por así decirlo. A pesar de su oposición, él dice: fui vencido. En el penúltimo capítulo de su libro que narra su conversión, el libro se llama Cautivado por la Alegría, C.S. Lewis, como lo conocemos nosotros, relata su conversión como un acto en el que Dios vence su oposición con su poder soberano. Y escuchen cómo él describe la salvación. Intenten notar la resistencia, voy a leer una cita, intenten notar la rendición y cómo la describe él. Él dice: debes imaginarme solo en aquella habitación en Magdalen, noche tras noche, sintiendo cada vez en mi mente que mi mente se apartaba por un momento del trabajo al acercamiento continuo, inexorable, de aquel a quien tan fervientemente no deseaba encontrar. Aquel a quien temía profundamente cayó al final sobre mí. Hacia la festividad de Trinidad de 1929 cedí, admití que Dios era Dios y de rodillas oré. Quizá aquella noche fui el convertido más desalentado, abatido y reacio de toda Inglaterra. En aquel entonces no vi lo que ahora es más fulgurante y claro: la humildad divina que acepta a un convertido incluso en tales circunstancias. Y él dice: al final, el hijo pródigo volvió a casa por su propia voluntad. Pero ¿quién puede adorar apropiadamente a ese amor que abre la puerta principal a un pródigo al que traen revolcándose, a rastras, luchando, resentido y mirando a todas direcciones, buscando la oportunidad de escapar? Las palabras, fuérzalos a entrar, que están en el Nuevo Testamento, dice él, han sido manoseadas por hombres impíos, tan manoseadas que debemos temblar ante ellas, pero bien entendidas, llenan la profundidad de la misericordia divina. Y termino con esta frase de él: la dureza de Dios es más agradable que la amabilidad de los hombres, su coacción es nuestra liberación. Así escribió C.S. Lewis su conversión. La dureza de Dios es más agradable que la amabilidad de los hombres, su coacción es nuestra liberación. Hermanos, los obstáculos, la oposición, la resistencia,
Todo esto no son obstáculos, resistencia y oposición finalmente cuando Dios quiere obrar. En ocasiones, incluso más frecuente de lo que nosotros quisiéramos creer o llegáramos a imaginar, Dios en su soberanía decide obrar y vencer toda oposición. Y eso es lo que vemos en este texto, eso fue lo que le sucedió a C.S. Lewis y es a lo que quiero animarlos hoy, hermanos. Hoy quiero animarlos, quiero que la palabra los anime a ustedes a una cosa, hermanos, y es a confiar en que la oposición a los caminos de Dios finalmente no tendrá éxito. La oposición a los caminos de Dios finalmente no tendrá éxito. Eso es lo que tenemos en el texto, creo yo, frente a nosotros. Y quiero resaltar dos verdades. Acabamos de leer el texto, pero quiero resaltar dos verdades en el texto, una por una, que realmente nos animan a esto, a confiar que la oposición a los caminos del Señor finalmente no tendrán éxito. La primera verdad que vemos en el texto es que la oposición a los caminos de Dios es una realidad. Y ustedes dirán, usted dijo que son dos verdades, ¿dónde está el segundo? Esperen un momentico, primero veamos el problema. La historia que tenemos ante nosotros es fascinante. Luego de que Pablo y Bernabé son enviados como misioneros, algo que hemos estado hablando continuamente en la iglesia, son enviados como misioneros por la iglesia de Antioquía y dice que van a Chipre, a la isla de Chipre, con la ayuda de Juan Marcos, que posiblemente era primo o sobrino de Bernabé, y seguramente ellos tenían mucha expectativa. Empecémonos a meter un poco en el lugar de Pablo y Bernabé. Ellos están viajando para predicar el evangelio y seguramente tenían expectativas de que muchas personas creyeran, de que iglesias fueran plantadas. Y dice los primeros versículos del texto que leímos que ellos predicaban en las sinagogas de los judíos y Juan los ayudaba. Aparentemente no hay ningún problema allí según Lucas, que está registrando esto. Pero en el versículo 6 nos empieza a presentar el problema. Miren que se menciona un hombre llamado Sergio Paulo. ¿Lo notaron? Versículo 7 dice que había un procónsul llamado Sergio Paulo. Es descrito como un procónsul. Y era un gobernador, un procónsul, para que entendamos lo que está diciendo Lucas, era prácticamente un gobernador de una provincia romana que tenía la autoridad de administrar justicia, mantener el orden, recaudar impuestos. Es como pensar en el gobernador de Cundinamarca. Sergio Paulo era un gobernador, un procónsul, y también es descrito como un hombre inteligente. Y este hombre, podemos pensar que no era cualquier persona, era distinguido en su provincia, y Lucas nos dice algo importante, y es que él deseaba oír la palabra de Dios. Y posiblemente podemos pensar que él escucha que Pablo y Bernabé están predicando en varios lugares y desea escuchar esto y los llama, pero hay otro personaje, no sé si lo vieron en la lectura, se llama Bar Jesús. Es interesante porque Bar Jesús literalmente significa hijo de Jesús o hijo de salvación. No sé si ustedes han visto que en el Nuevo Testamento hay varios nombres que inician con barra. Eso es hijo de Bartimeo, aquí Bar Jesús. Tengan presente eso, hermanos. Pero ¿cómo describe Lucas a este hombre? Él dice que era un mago, era un falso profeta, era judío. ¿Y qué hace esta persona? Aquí está el problema que nos presenta Lucas en esta narración. Sergio Paulo quiere escuchar el mensaje de la palabra de Dios y Bar Jesús dice el versículo 8, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, Lucas explica, se les oponía, tratando de desviar la fe del procónsul. Ahora Lucas lo llama Elimas, que significa sabio o hombre de conocimiento, y dice que se opone a Pablo y a Bernabé, a la predicación. No sabemos cómo lo hacía, ni por qué lo hacía. Puede ser porque si este procónsul se convertía, iba a perder su trabajo, seguramente tenía una relación allí laboral, no sabemos. Pero el punto es que Elimas no quería que el procónsul pusiera su fe en Jesucristo, se oponía. Y noten cómo el versículo 10 se nos dice que Pablo desenmascara a este hombre y lo sigue describiendo. Versículo 10 dice: tú, hablándole a Elimas, a Bar Jesús,
hijo del diablo, es decir, él no era ningún hijo de Jesús, sino era un hijo del diablo. Él era un engañador, dice que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, y dice que torcía los caminos rectos del Señor. Pablo le pregunta, ¿no vas a dejar de torcer los caminos rectos del Señor? Noten cómo en la historia se nos presenta este problema, que es el problema que quiero presentar en este primer punto, y es la realidad que nosotros vemos a lo largo de la escritura y de la historia, y es, piensen en por qué Lucas se encarga de registrar esto. Lucas se encarga de registrar esto para la posteridad, para los que recibieron su libro y a nosotros también, de cómo Pablo y Bernabé en su viaje como misioneros, en su labor de predicar el evangelio, encuentran oposición. Y es una realidad que presenta varias veces en Hechos. Lo que nos presenta esto, hermanos, es que la oposición es una realidad constante a lo largo de la historia, a los caminos rectos del Señor. Puede sonar obvio, pero hermanos, muchas veces perdemos de vista esta realidad. La Escritura nos advierte que nosotros como creyentes vamos a encontrar oposición, como lo encontró Pablo y Bernabé saliendo como misioneros. No todo fue un camino de rosas. Inmediatamente se encontraron con oposición. Y la oposición, hermanos, puede venir de diferentes frentes. En este caso viene de un hombre disfrazado, llamado Bar Jesús, hijo de Jesús, pero que en realidad era un hijo de Satanás. Satanás usa a este hombre para mostrar su oposición. Y aquí en este púlpito no hablamos mucho de Satanás, pero hermanos, Satanás es real. La oposición de Satanás y de los hijos de Satanás a los caminos rectos del Señor son una realidad. Ninguno debería llegar a negar o obviar esa realidad. Son una realidad y van a ser una realidad hasta que Jesucristo regrese. Y la oposición de Satanás es multifacética, se presenta de muchas maneras. No como nosotros quizás pensaríamos que se presentaría. Cuando nosotros pensamos en algo satánico, pensamos en algo de historias de ultratumba, de puertas moviéndose, de personas levitando. Pero la oposición de Satanás no se ve precisamente como nosotros a veces consideramos algo satánico, según lo entendemos en nuestra cultura. Pablo dice que no debemos ignorar las artimañas o las maquinaciones de Satanás, y nos dice en 2 Corintios que él se disfraza como ángel de luz. Y de hecho, también en Corintios nos dice que él ciega el entendimiento de los incrédulos para lograr un propósito, y es que no crean en el evangelio de Jesucristo. Y es precisamente eso lo que está tratando de hacer este mago aquí, Bar Jesús, el Limas. Y esto no es algo nuevo. Comenzando desde el Edén, no sé si recuerdan, en Edén, Adán y Eva están allí, y empezamos a ver desde el mismo Edén la oposición de Satanás a la verdad, a los caminos rectos del Señor. La serpiente engaña a Eva y Adán termina pecando. Pasamos por Caín matando a Abel, y 1 Juan nos dice que Caín mató a Abel porque Caín era el maligno y su hermano no, de Satanás. Nehemías enfrentando la oposición de Sanbalat, de Tobías, mientras él reconstruía el templo y los muros de Jerusalén. Pasamos por los profetas siendo perseguidos y asesinados a lo largo del Antiguo Testamento y a lo largo de la historia. Piensen, por ejemplo, en Jeremías. Jeremías proclama la verdad de Dios, de parte de Dios al pueblo de Judá, advirtiendo la destrucción inminente de la ciudad. ¿Y cómo responden las personas? Lo llaman traidor, lo encarcelan en un calabozo, lo acusan de conspirar con el enemigo. Finalmente la oposición no es un debate intelectual ahí, sino es un rechazo violento a la verdad. Y podemos pensar en Jesús mismo. Jesús mismo fue constantemente confrontado y enfrentó oposición de parte de los fariseos, de los escribas y de muchas personas, de los romanos. Y Jesús dice en Juan, si me han perseguido a mí, también los van a perseguir a ustedes. La oposición es algo que, como
Creyentes siempre debemos anticipar. El Señor nos dice, vayan, yo los envío a un camino de rosas. No, el Señor dice, vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y Pablo en Timoteo dijo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Hermanos, este patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Y es la realidad para nosotros como iglesia que anhelamos y queremos proclamar los caminos rectos del Señor. Debemos anticipar la oposición. Hudson Taylor en el siglo XIX, este misionero en China, que fue a China, sintió el llamado de Dios para ir a China, un país que era cerrado al evangelio. Él enfrentó oposición, no solamente del gobierno de China, de las personas en China, sino también una oposición sutil de las personas en su misma cultura, incluso de cristianos que se oponían que él fuera a China. Él sufrió la muerte de varios de sus hijos, la muerte de su primera esposa en el campo misionero. Hermanos, la oposición se puede ver de diferentes maneras hoy. En el caso en esta escena que tenemos en Hechos 13, está un hombre específicamente oponiéndose para que alguien no crea, pero la oposición en nuestros días se puede manifestar de muchas maneras. Puede ser simplemente la presión de la cultura que nos dice que la verdad es subjetiva y que todos los caminos llevan a Dios. Puede ser el ataque intelectual de un profesor en tu universidad o en el colegio, o de un compañero que ridiculiza la fe como algo que es anticuado, algo que de verdad no vale la pena. Puede ser la burla sutil de amigos cuando eliges no participar en actividades que ellos sí participan, por tú mantenerte firme en las convicciones según los caminos rectos del Señor. O puede ser la persecución física en países donde ser cristiano es un delito y domingo a domingo oramos por esta realidad en el culto. Pero hermanos, puede ser también la oposición, se puede ver en el corazón de quien no quiere rendirse al evangelio. Y yo sé que muchos de ustedes aquí, semana a semana, mes tras mes, incluso años, han enfrentado esa oposición. De corazones duros que no quieren rendirse al evangelio, de familiares, de amigos. Puede ser un familiar que simplemente desprecia las creencias de la palabra de Dios, a pesar de que tú una y otra vez estás compartiéndoles el evangelio. Puede ser esta resistencia a los caminos rectos del Señor, incluso hermanos, podemos encontrarla en nuestros propios corazones, si somos realmente sinceros. Se puede ver como oposición y resistencia a la voluntad revelada de Dios en distintas áreas de nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra soltería quizás, en nuestra paternidad, en nuestra pureza sexual, en el uso de las finanzas, en el deber de compartir el evangelio, o como David oraba ahorita y me encantó, en la frialdad de nuestros corazones hacia el Señor. Hermanos, la oposición es una parte inevitable de nuestro llamado. Satanás se opone, el mundo se opone, muchas veces nuestra propia carne se opone a la voluntad revelada del Señor, a los caminos rectos del Señor, y no debemos sorprendernos de eso. La Escritura una y otra vez nos dice, eso va a pasar. Pero muchas veces nosotros vemos la oposición y decimos, ¡ay! ¿Y por qué será? Cuando tenemos la revelación del Señor que nos dice, esperen oposición de muchas maneras, de muchos frentes. La oposición, en vez de desanimarnos, hermanos, debería motivarnos a depender más de nuestro Dios. Y eso es lo que nos lleva a nuestra segunda verdad, hermanos. Entonces vemos en el texto que hay una oposición que es real, de la misma manera que la oposición se ha dado a lo largo de la historia, incluso en nuestras propias vidas. Pero, hermanos, y esto es lo que debería motivarnos hoy, es el Espíritu es más poderoso. Pero el Espíritu es más poderoso. Cuando vemos esta historia, nosotros podríamos pensar, ¿será que Bar Jesús se va a salir con la suya?
Este hombre se está oponiendo y si leemos hasta cierto versículo como en una película podemos pensar, se va a salir con la suya este hombre, Elimas. No sé si ese es el mismo sentimiento que ustedes tienen en ocasiones. De mi parte, de manera sincera y honesta, transparente entre ustedes, hermanos, yo he tenido este sentimiento, lo tengo a veces, de que parece que la oposición a los caminos rectos del Señor es lo que triunfa. La verdad es opacada, la verdad es tergiversada, el evangelio rechazado, la mentira es abrazada, cristianos son perseguidos, son burlados, son tenidos en poco, corazones permanecen duros. Nuestros corazones muchas veces son indiferentes y nosotros decimos, pues parece que eso es lo único que hay. Pero cuando regresamos al texto, vemos que aunque la oposición es una realidad, aunque Elimas se opone y quiere desviar de la fe al procónsul, la respuesta de Pablo es certera. Veamos la respuesta, versículos 9 al 12. Versículos 9 al 12. Dice entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, imagínense en eso. Imagínense a este hombre que quién sabe cómo podría lucir, pero si era hijo del diablo y era un mago y era un falso profeta, seguramente tiene un aspecto que podría asustar a más de uno aquí, no sé, pienso yo, no sabemos. Pero aún así Pablo fija su mirada en él, a sus ojos lo mira directamente y lo confronta estando lleno del Espíritu Santo. Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Eso requiere mucha valentía, hermanos. Pero no solamente eso, miren cómo Pablo, no por su propia voluntad, no buscando defender sus propios caminos, sino los caminos rectos del Señor, y motivado por el Espíritu Santo dice, ahora la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él. E iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El Espíritu es más poderoso, hermanos. Este hombre se está oponiendo, no sabemos de qué maneras, y aún así el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo vence la oposición de esa persona y este procónsul llegó a creer en el evangelio sin importar la oposición. Y noten cómo este procónsul se maravilla no del milagro, no de lo que sucede de este hombre volviéndose ciego, sino se maravilla de la doctrina del Señor. Este hombre se maravilla no de lo que Pablo hace, sino de lo que Pablo dice, de lo que Pablo habla, del evangelio, de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección a favor de pecadores y de que Él es el juez soberano. ¿Por qué hago énfasis en el Espíritu, hermanos? Noten en primer lugar cómo Pablo y Bernabé desde el versículo 1 son enviados por el Espíritu. En el versículo 1 dice, en el versículo 4, ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y continúan hasta Chipre. Aunque la iglesia de Antioquía en un sentido envía a Pablo y a Bernabé, en un sentido más profundo y real es el Espíritu Santo el que envía, aparta, llama y envía, comisiona y sustenta a Pablo y a Bernabé en su labor. No es algo que ellos hacen por sí mismos. Y segundo, como ya leímos en el versículo 9, es Pablo lleno del Espíritu Santo quien confronta a Elimas y es por el poder del Espíritu Santo que queda ciego. Pablo no hace algo por su propio poder. Pablo hace lo que hace por el poder del Espíritu que está obrando en él. Y es por el poder del Espíritu Santo que finalmente Sergio Paulo cree en el Señor.
Como dijo C.S. Lewis, la coacción de Dios, en este caso sobre Elimas, fue la libertad de Sergio Paulo. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza central de este texto? ¿Qué es lo que nosotros nos deberíamos llevar en nuestras mentes, en nuestros corazones a la luz de este pasaje? Y es esta verdad, hermanos, que cuando el Espíritu Santo quiere, noten eso, cuando el Espíritu Santo quiere, vence la oposición y la resistencia que hay enfrente de sus propósitos, de sus caminos, por más improbable que parezca. La enseñanza central, hermanos, es que Dios es quien finalmente gobierna este mundo, este universo, no Satanás, no el azar, no los enemigos del Señor. En el centro de este texto podemos ver que el poder de Satanás de cegar la mente de los incrédulos, aunque es real, es limitado. No tiene la palabra final. Él vence la oposición y es por eso que pecadores son salvados. Es por eso que si tú estás aquí sentado con fe en tu corazón y en tu interior, es porque el Señor, el Espíritu es más poderoso a pesar de la oposición. Y hermanos, a lo largo de la historia ha existido oposición pero Dios por medio de su Espíritu ha mostrado que es más poderoso y que cuando quiere interviene y vence. Sergio Paulo cree, y eso es evidencia que el Espíritu es supremamente poderoso sobre cualquier obstáculo que nosotros pudiéramos considerar como el mayor obstáculo. A pesar de que este hijo de Satanás hace sus trucos y lo que quiera, no se puede oponer al Espíritu cuando Él realmente quiere cumplir sus propósitos. Y yo pensaba, ¿será que nosotros realmente confiamos en esa realidad? No traten de responder tan rápido. No, sí, yo creo esa realidad. No sé cuántas veces nosotros cedemos ante la tentación de pensar que el Espíritu, sí, claro, sabemos que es poderoso, pero no es tan poderoso como quisiéramos creer. Quizás creemos que sí, Él tiene el poder para salvar, pero no tiene el poder para salvar a Julanito. ¿Cómo? No, es que ya ha pasado mucho tiempo y yo ya perdí la esperanza. Hermanos, el Espíritu es más poderoso que todas las naciones juntas. Él es más poderoso que los gobernantes, más poderoso que Satanás y sus demonios juntos. Él es más poderoso que cualquier corazón ciego y rebelde. Y para nuestra esperanza, hermanos, aquí hablo a los creyentes, Él es más poderoso que nuestro corazón terco y obstinado. Y bueno, yo aquí los incluyo, que mi corazón terco y obstinado, no sé ustedes. Esto es un estímulo para nuestra alma. Es lo que nos da la confianza de estar y permanecer aquí en familia fiel, en esta iglesia local y persistir predicando el Evangelio, aun cuando a veces no vemos los resultados que esperaríamos. Porque confiamos que el Espíritu es más poderoso a pesar de la realidad de la oposición. Esto es un estímulo también y una confianza y aliento para nosotros para también eventualmente salir y plantar iglesias confiando es que el Espíritu, que es más poderoso, llama, capacita, envía y sostiene. Esto nos da confianza, hermanos, para salir y predicar el Evangelio sin temor. Tú y yo no tenemos que hacer el papel del Espíritu Santo al predicarle a alguien. Muchas veces como que nuestro corazón nos lleva a creer que sí. Como que nosotros somos los que tenemos que convencer a alguien y vencer su oposición. Lo que venció a C.S. Lewis, hermanos, claro, hubo instrumentos, pero lo que venció a C.S. Lewis fue la coacción de Dios, el poder de Dios. Y es lo mismo hoy en día. Él puede vencer también nuestra terquedad de nuestro corazón y nuestro pecado. Él tiene el poder y la potestad de frenar, humillar, eliminar y transformar a cualquier persona que se oponga a sus caminos rectos. Y es la realidad que hemos visto a lo largo de la historia, hermanos. Piensen en solo un ejemplo. Quiero darles solo un ejemplo del Antiguo Testamento que nos recuerda y reafirma esta realidad. Y lo traigo por
cómo esta persona que se oponía a los caminos rectos del Señor, finalmente fue humillado, fue coaccionado. El Espíritu Santo hoy en día se tiene la idea y se dice mucho, el Espíritu Santo es un caballero. ¿Lo es? ¿Dios lo es? Pero si Dios quiere decirle a alguien, quite de aquí, Él no pide permiso. Él no le pidió permiso a Nabucodonosor. Oye, ¿tú qué piensas? ¿Quieres? ¿Aceptas el trato de que yo te convierta como un animal 7 años? No le pidió el permiso a Elimas. Elimas, ¿tú qué piensas? ¿Aceptas quedarte ciego un momento en pro de que este hombre sí de verdad crea? No, el Señor irrumpe soberanamente y Él tiene la potestad de hacerlo. Nabucodonosor era el hombre más poderoso en su tiempo. Él tenía la potestad sobre todas las cosas. Él si decía algo se hacía, pero sobre él estaba alguien más poderoso, que es el Señor. Y lo convierte como un animal. Imagínense en eso, vivir como un animal. Dice que le crecieron las uñas, el cabello y se portaba como alguien que de verdad se le zafó la teja, como un animal. Y luego de esto dice Daniel 4:34 al 37. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Por qué? Porque su dominio es un dominio eterno, su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra, todos son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Y el 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Y eso es lo que dice Pablo, ¿no? Los caminos del Señor son rectos. Y finaliza diciendo, Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Si tú estás aquí y aún te opones al Evangelio, nuestra invitación hoy es a que dejes tus armas de rebelión, mientras hay tiempo para que lo hagas voluntariamente. Si alguien aquí no cree en el Evangelio y piensa, no, lo que estos hablan aquí cada domingo no creo que sea tan real, como que haya un juicio, no, yo no creo tanto eso, va a llegar el día donde ya sea de este lado de la eternidad o cuando Jesucristo regrese, toda oposición finalmente va a ser removida. No va a haber más oposición en ningún corazón, en ningún ser, en toda la existencia. Es por eso que el día de salvación es hoy. El llamado a arrepentirse y creer en Jesucristo es hoy. Iglesia, aunque la oposición es una realidad, el Espíritu es más poderoso. Eso nos da la esperanza para aquel matrimonio cuyo pecado parece insuperable. Donde parece que los caminos rectos del Señor no pueden prosperar debido al pecado. Sí hay esperanza, porque la esperanza no depende de nosotros, depende del Espíritu. El Espíritu es más poderoso. Cuando parece que tú no puedes vencer un pecado, que es parte y ha sido parte de tu vida por tanto tiempo, recuerda que el Espíritu es más poderoso. Al momento de compartir el Evangelio con tu compañero incrédulo, con la persona que tú le has predicado ya por 5 años, por 10 años, y tú dices, no, ¿ya para qué? Incluso si es un ateo acérrimo como lo fue C.S. Lewis, o una persona completamente convencida de su religión, aunque la oposición sea real, aunque la oposición de parte de Satanás sea real, el Espíritu es más poderoso. Y es por esa verdad que nosotros podemos tener la certeza, hermanos, de que si tú has creído realmente en Jesucristo, si hay fe verdadera en tu corazón, como dijo Pablo y lo leímos al inicio, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. No hay absolutamente nada, porque si dependiera de nosotros, claro, nos perderíamos, ya nos hubiéramos perdido hace mucho tiempo.
pero el Señor es más poderoso, su Espíritu es más poderoso. Y como dice Pablo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, incluso ni nuestros corazones tercos nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que nuestro llamado a la luz de ese texto, hermanos, es confiemos que la oposición a los caminos del Señor no tendrá éxito. Cuando realmente estamos convencidos de esta verdad, debido a que el Espíritu es más poderoso, vamos a vivir sin temor. La razón por la cual tememos tanto y a tantas cosas, hermanos, es porque nos falta fe en esta realidad. Y el problema muchas veces es que queremos vencer la oposición a nuestros propios caminos. Eso es otra cosa. No a los caminos rectos del Señor. Pablo aquí no está confrontando a Elimas porque le está haciendo algún daño a Pablo. O porque se está oponiendo a Pablo en sí mismo, no. Es al Señor. Para terminar, quiero abordar muy brevemente, hermanos, a la luz de este mensaje al que los he animado, a la luz de este texto, quiero abordar un problema de nuestra fe que puede que esté en la mente de alguno en este momento, a la luz de lo que hemos dicho. Alguno puede pensar, bueno, Juan, yo creo que eso es muy bonito y quisiera creerlo, pero cuando yo veo alrededor lo que veo es que la oposición es real y que Dios no está haciendo mucho de lo que hizo Pablo con Elimas. ¿Por qué yo no puedo ir y hacer lo mismo? ¿Por qué el Señor permite que hayan tantos opositores a sus caminos, que muchos cristianos sean perseguidos y ridiculizados? ¿Por qué parece que avanza más el secularismo y otras ideologías que la fe verdadera? ¿Por qué mi esposo, mi hijo, que no es creyente y al que le he predicado por tanto tiempo no cree aún? ¿Por qué simplemente Satanás sigue oponiéndose, cegando la mente de los incrédulos y haciendo muchas de sus artimañas? ¿Y por qué Dios simplemente no convierte a todos? Hermano, la respuesta final pertenece a Dios, pero podemos decir que en su sabiduría Dios ha permitido la oposición para glorificarse a sí mismo incluso más, y para el avance de sus caminos rectos y soberanos. De la misma manera que la oposición de Judas, la oposición de Poncio Pilato, la oposición de los judíos y de los romanos fue real, fue cruel, fue malvada, pero Dios usó eso para traer salvación a todos los que estamos aquí sentados. Nosotros no entendemos muy bien los caminos del Señor, pero lo que sí debemos reconocer es que los caminos del Señor son rectos. Un día Dios echará el lago de fuego a Satanás, y como decía ahorita, un día ya no va a haber más oposición. En toda la existencia de este mundo no va a haber más oposición de nadie, de ningún ser humano, ningún demonio. El Señor tiene el poder para hacerlo, pero si no lo hace aún es porque la manera en la que hace las cosas hoy en día son la mejor manera que se puede hacer, porque Él es sabio y Él es soberano. Eso no debe quitar el incentivo en nuestras vidas para decir, ay, bueno, entonces no oro, no predico a esta persona porque el Señor quiere que siga la posición. No, hermanos, todo lo contrario. Debemos confiar en que la oposición a los caminos de Dios finalmente no tendrán éxito. Y debemos hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance para que los caminos, la predicación del Evangelio avance, sabiendo que el Espíritu es más poderoso, hermanos. Así que confiemos en que la oposición a los caminos de Dios finalmente no tendrán éxito, porque aunque la oposición sea real, el Espíritu es más poderoso.